La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé una vez más su cobertura. Es tan importante la cobertura de Dios. Por Dios nosotros vivimos. Ore conmigo, porque recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. Nuestra alma te adora y te bendice. Gracias te doy, Padre, por un día más de vida. Agradecido por tenernos vivos, por darnos una oportunidad, Dios mío, de servirte, de serte útil en este día más. Gracias, Padre. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Hoy quiero estar con ustedes en el Salmo capítulo 1, un salmo muy interesante. El Salmo capítulo 1. Titulo el sermón de hoy. Grave. Titulo el sermón de hoy. Transformados, definidos y destinados. Tendré 3 puntos en mi sermón. Vamos a mirar mi primer punto. ¿Sí? Mi primer punto está en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Primer punto de mi sermón. El hombre bendecido por Dios ha sido transformado. El Salmo habla de bendiciones. ¿Sí? Porque el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí habla de una persona que es bendecida por Dios, favorecida por Dios. Pero para que esa persona haya sido favorecida por Dios, antes ha sido transformado por Dios. Porque el versículo 1 nos muestra, nos da a nosotros, nos da un vislumbre de que antes que una persona haya sido transformada, ¿sí? La persona anda en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores. Pero aquí dice que esa persona, según el salmista, habla de una persona que ha sido bendecida por Dios, pero ha sido bendecida porque ha sido transformada, porque antes andaba en el camino de los malos, en el consejo de los malos, de los pecadores y en la silla de los escarnecedores. Pero, ¿cómo es que esa persona fue transformada? Por la palabra de Dios. Ese es mi primer punto. ¿Sí? El hombre bendecido por Dios ha sido transformado por Dios. Pero ¿qué transformó la mente de ese hombre? ¿Qué lo alejó del camino de los pecadores? ¿Qué lo alejó de la silla de los escarnecedores? ¿Qué fue lo que lo transformó? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transformó a ese hombre que es bendecido en el Salmo 1. Señores, nosotros podemos nacer de nuevo. Nació nuestro espíritu, pero nuestra mente necesita ser renovada. Y eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma el mal pensamiento, el mal consejo que se ha recibido, la tendencia a lo malo.
Eso es lo que enseña este salmo. El hombre bendecido por Dios ha sido transformado por Dios. ¿Y qué lo transformó? La palabra de Dios. Segundo punto. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre bendecido por Dios, segundo punto, está definido. La palabra hace un impacto tan tremendo en la vida de nosotros los hombres que nos define. ¿Y cómo nos define? Nos define como un árbol que da sombra, como un árbol que da frutos para alimentar a otras personas. Un árbol produce frutos no para sí mismo, produce frutos para alimentar a otro. La palabra de Dios hace un trabajo tan profundo en nosotros que nos define como personas de bendiciones. Nos define como personas que somos estables de perseverancia y de una estabilidad, como ese árbol que no lo mueve ni verano, ni lo mata el verano, ni se lo lleva a la corriente, ni lo destruye nada. Todo eso lo logra la palabra de Dios en nosotros, los seres humanos. Quiere crecer, quiere romper con los malos pensamientos. La palabra te va a definir. Te conviertes en un impacto en tu entorno. Te define como una persona de bendición, como una persona que impacta a los de su alrededor. Porque mira que ese árbol no ve cuando viene el verano. La persona que ha sido transformado por el Señor, la palabra lo transforma y lo define. Lo define como un hombre que impacta a la sociedad, que impacta a los demás con su testimonio. Eso lo hace la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hay que leer la palabra diariamente. Yo acabé de leer la palabra, el sábado ya me he leído toda la Biblia del 2024. Y ya hoy empecé otra vez a leer la Biblia. Porque es la palabra en la que te transforma la mente. Tercer punto, y con esto termino. Versículo 6. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El hombre que ha sido transformado por Dios, definido por Dios, ¿sí? También ha sido destinado por Dios. ¿Y destinado hacia dónde? Hacia la eternidad. Porque aquí dice, Jehová conoce el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre que ha sido transformado, definido, Jehová lo pastorea, Jehová lo guía, Jehová lo protege, Jehová lo conduce en un camino, aquí dice, que lo va a llevar hacia el otro mundo, hacia la eternidad. Qué poderoso es este salmo. Y lo que nos muestra es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra es capaz de transformarnos, de definirnos y de destinarnos. Espero que esta palabra bendiga la vida tuya en el día de hoy. Si la bendice, compártela, dale like y comenta. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.